Buenas tardes. Desde el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, os damos la bienvenida a esta primera sesión del curso Educamos CLM, Cuaderno de Evaluación LOMLOE. Antes que nada, queremos agradecer a toda la comunidad educativa de nuestra región la acogida que ha tenido esta formación sobre el cuaderno de evaluación. Sabemos que es algo muy necesario y, por tanto, hemos querido lanzar este curso lo más pronto posible para que os ayude a la hora de utilizar esta herramienta que estamos seguros va a resultar de gran ayuda en vuestro día a día. Debido a esta gran acogida, hemos tenido que hacer varios eventos en directo de Microsoft Teams simultáneos para dar cabida a todas las solicitudes de admisión que hemos recibido. En el evento de hoy contamos con la presencia de Ricardo García, asesor de la Dirección General de Innovación Educativa y Centros, que nos va a hablar del escritorio del profesorado y de varios aspectos de la programación didáctica dentro del cuaderno de evaluación. Podéis formular vuestras dudas y preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas e intentaremos responderlas a lo largo del evento. No obstante, si no fuera posible responder a todas, os recomendamos que se las planteéis a los tutores en la sesión de resolución de dudas. Para poder justificar la asistencia a esta sesión, no es necesario que pongáis vuestro nombre y apellidos en preguntas y respuestas. En el apartado Destacadas, Featured, si lo tenéis en inglés, dentro del icono antes mencionado, este de preguntas y respuestas, en unos minutos os va a aparecer un enlace que os llevará a un PDF en el que tendréis que seleccionar la provincia en la que prestáis servicio y rellenar una serie de campos. Es muy importante que en el campo DNI lo escribáis sin puntos, ni comas, ni guiones de separación. Solo números, con el 0 delante si fuera necesario, y la letra correspondiente. Solo se podrá rellenar este formulario mientras esté activo el evento. Por último, somos conscientes de que era necesario hacer esta formación en el inicio de curso, lo cual lleva asociado problemas de tipo organizativo, como puede ser que muchos de vosotros y vosotras os hayáis incorporado recientemente al sistema educativo y aún no tengáis las claves necesarias para acceder a la plataforma del CRFP. Esta situación se solventará en unas semanas o en unos días, lo cual no va a impedir que todos los inscritos e inscritas a través de los DTDR obtengáis la acreditación pertinente. Para la sesión de hoy es conveniente que os descarguéis una guía con los contenidos que se van a trabajar. Podéis encontrar esta guía en la plataforma del CRFP, pero por la razón que os comentábamos antes, si tenéis algún problema con la plataforma, os vamos a enviar un enlace de descarga hoy mismo en el apartado Preguntas y Respuestas, para que podáis acceder a ella. Haremos lo mismo también en el evento del próximo miércoles. Y sin más, y esperando que sea fructífera la jornada, os dejamos con Ricardo García. Ricardo, cuando quieras, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de formación. Y bueno, pues vamos a empezar indicando qué es lo que vamos a presentar en esta sesión, porque hemos dividido esta formación en dos sesiones a través de este medio, y en la primera de ellas, en esta sesión, nos vamos a centrar en el escritorio, que será lo primero que os comentemos, y luego el resto del tiempo lo vamos a dedicar a la realización de la programación didáctica dentro de la herramienta Cuaderno de Evaluación. ¿Vale? Pues ahí tenéis un poco el índice que coincide con ese índice en la guía que ha comentado Jesús Alberto, que tenéis disponible, o os va a poner el enlace en el apartado de preguntas y respuestas, y vamos a intentar seguir todos esos apartados. Este documento, a lo mejor os conviene un poco más seguir la sesión que yo voy a decir, pero este documento es un paso a paso de todo aquello que vamos a comentar. Entonces os va a servir de refuerzo para cuando vosotros ya estéis en condiciones de trabajarlo y ver cómo se desarrolla el desarrollo fundamentalmente de la programación didáctica. Vale, pues ahí tenéis los apartados en que hemos dividido la sesión. Como decía, primero el escritorio, luego nos centraremos en el gran bloque de la programación didáctica, con lo necesario para que tengáis que hacerlo en el centro los profesores que corresponda, que luego lo detallaré. El cierre de la programación didáctica, que es un apartado fundamental para que luego el profesorado, vuestros compañeros, puedan empezar a hacer la programación de aula, cuestión que se verá ya en la segunda sesión, esto de la programación de aula.
y os comentaremos utilidades que va a presentar la herramienta Educamos CLM de cara a facilitar el trabajo, sobre todo de cara al año próximo, porque están centradas en que a partir de una programación didáctica de años anteriores se puedan trabajar las siguientes, ¿no? Y bueno, por supuesto, os mostraremos el centro de ayuda y soporte técnico donde podéis encontrar información cuando os planteáis preguntas o tengáis algún problema donde dirigiros, ¿vale? Bien, pues sin más y una vez visto aquellos grandes apartados en que vamos a desarrollar la sesión de hoy, vamos a centrarnos en cómo entrar. ¿Cómo entrar en la plataforma? Pues ahí tenéis la URL que todos conocéis, educamosclm.castillalamancha.es. Entonces, aquí tenemos que resaltar dos cuestiones, sobre todo para aquellos de vosotros o vosotras que venís trabajando habitualmente en alguna herramienta dentro de Educamos, como puede ser Delfos o el antiguo Papás. Mencionaros aquí una cuestión muy importante, sobre todo para que no tengáis problemas de acceso. Las URLs o direcciones antiguas delfos.jccm.es o papás.jccm.es van a dejar de funcionar. La única URL para entrar en todas las herramientas que hay incluidas en Educamos CLM va a ser la que ahí tenéis, educamosclm.castillalamancha.es. Por lo que si tenéis en favoritos las otras, id pensando en dejarlas sin uso, ¿vale? Porque en algún momento se van a quitar y no tardando mucho. Todo esto viene motivado porque también habréis visto que se ha cambiado en el acceso, es decir, en el inicio a la aplicación, en el iniciar sesión, se ha cambiado la forma de acceder, aparentemente no, pero a todos os habréis dado cuenta de que solo se pueden utilizar ahora las credenciales que habitualmente denomináis vosotros como credenciales de la intranet docente, es decir, las corporativas que nosotros decimos, las que os sirven para el entorno de aprendizaje, el entorno colaborativo, el correo educastillalamancha.es, etcétera. Esas claves únicas, porque hemos hecho ya por primera vez un acceso único. ¿Eso qué significa? Pues significa que una vez que escribís el usuario y la contraseña, ya no tenéis que volver a escribirlo cuando vais o al entorno colaborativo o al entorno de aprendizaje, cosa que hasta el curso pasado sí ocurría. Os logabais en una pantalla parecida a esta, pero luego si cambiabais al entorno colaborativo o al aprendizaje o tal, os volvía a pedir el usuario y la contraseña. Ya hemos puesto acceso único en todas las herramientas que están incluidas en Educamos CLM y vuelvo a repetir que son esas credenciales corporativas o como muchos de vosotros llamáis de la intranet docente. Bueno, pues como sabéis, una vez que estáis aquí, también se puede, además de utilizar las credenciales corporativas, si alguien tiene certificado digital o clave, podría acceder también por aquí, ¿no? Por donde está marcado. Se tiene un formulario de ayuda cuando se tienen problemas de acceso con las credenciales corporativas, donde permite recuperarlas. Se os envía un enlace por la plataforma a un correo que hemos denominado correo para la recuperación de contraseñas y que si alguien no lo tiene, la dirección del centro educativo en la ficha que hay en gestión educativa Delfos de cada uno de vosotros os puede rellenar, si no tenéis acceso, ese correo de recuperación de contraseñas. O si conocéis, no tenéis correo de recuperación de contraseñas, pero conocéis vuestro usuario, lo que se pone ahí en el campo usuario, también el sistema os lo va a permitir recuperar por vosotros mismos, ¿vale? Y en caso de que sea imposible, pues tenéis aquí el enlace a soporte técnico y contacto, donde ya pondríais una consulta que nos llega a nuestro equipo de CAU, de atención al usuario, y os lo atiende lo antes posible. Bien, pues vamos a ir a esa primera parte que hemos comentado del escritorio. Entonces, para ello lo que vamos a mostrar es un centro de pruebas y de un profesor de pruebas. Son datos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar.
Bueno, pues ya, a ver si no lo he escrito bien. Bueno, ahora sí. Bien, pues una cuestión. No tenía bien puesta yo la URL de acceso. Ahora mismo, cuando ponéis vuestro usuario y contraseña, vais a llegar a esta pantalla que denominamos, aquí está el nombre, panel de aplicaciones, que son las distintas aplicaciones que están incluidas dentro de Educamos CLM, ¿vale? Entonces, algunos de vosotros ya nos habéis preguntado, ¿y dónde está el cuaderno de evaluación? Bueno, pues para eso tenéis que ir a lo que hemos denominado Mi escritorio, que es ese icono que tiene forma de pantalla de ordenador en la parte superior, al lado de vuestro perfil, de ahí arriba. Entonces tenéis que acceder ahí si queréis llegar a Mi escritorio. Y conviene remarcar que esta pantalla a la que va a llegar este profesor de pruebas es la pantalla a la que vais a acceder en las próximas semanas, porque va a ser la pantalla de entrada tras el logado, es decir, tras poner el usuario y la contraseña, vais a llegar a vuestro escritorio, pero se va a ir haciendo el cambio de forma escalonada, no a todo el colectivo del profesorado al mismo tiempo, sino por temas de eficiencia, sobre todo en los accesos, va a ser paulatino. Entonces, a unos centros les aparecerá un poco antes, a otros centros un poco después, ¿vale? Entonces, esto es Mi escritorio y que en un futuro va a ser el punto de entrada a la aplicación donde vais a hacer las tareas más habituales en la clase con los alumnos, y será el punto de distribución al resto de servicios que va a ofrecer Educamos CLM. Entonces, fijaos, cuando accedáis, en el momento que ya esté transformada la herramienta, cuando accedáis al escritorio, bien sea llamándolo como hemos visto antes o porque la herramienta ya os traiga como primera pantalla de inicio, os va a presentar, si estáis en el tiempo que corresponde a un tramo horario de vuestra clase, directamente os va a mostrar en la parte inferior vuestros alumnos de esa clase. Y esto os va a facilitar el pasar lista y reflejar una falta de asistencia, o acceder a la ficha del alumno para consultar algún dato. Que estáis ya fuera, como ocurría ahora mismo, de las franjas horarias, porque ahora son las 4 de la tarde, pues pinchando en cada una de las franjas os muestra el alumnado, ¿vale? Os mostrará las fotos. Aquí no hay fotos porque, como digo, son alumnos ficticios en este ejemplo de prueba. Entonces, fijaos, tenemos varias zonas del escritorio, de vuestro escritorio, que es el escritorio del profesorado. La zona central, que tendrá vuestro horario de clase, el que esté grabado donde, en Gestión Educativa Delfos. Esto os permitirá pasar lista de una forma muy cómoda, porque esto además os permitirá buscar alumnos en la parte que estoy marcando en la pantalla, tener acceso a funciones de la plataforma que son muy habituales, por ejemplo, el cuestionario de competencia digital. Si es al principio de curso, pues habitualmente estará esto. Las aulas virtuales, si las habéis creado, del entorno de aprendizaje. Trabajos y tareas del seguimiento educativo, acceder a evaluación si es el momento, en fin. Todos estos accesos o destacados que hemos denominado están aquí justamente para facilitar la navegación y que vayáis a esos puntos en los que habitualmente trabajáis de una forma muy cómoda. Además, esos destacados, aparte de estar aquí para que se visualicen mejor, siempre van a estar visibles en cualquier pantalla porque los hemos ubicado también en la barra lateral izquierda que veis aquí. Entonces eso hace que, aunque os vayáis de esta pantalla inicial del escritorio, siempre lo vais a tener. Aquí están. Además serán configurables, como voy a comentar ahora. Bien, pues voy a describir otros elementos, otras zonas que aparte de la central tenemos y son de mucho interés. La barra superior. La barra superior tenemos la parte de la derecha con el perfil vuestro, de vuestra cuenta, que permitirá
aquellos compañeros que formen parte de un equipo directivo tienen un escritorio propio, que es el escritorio de dirección, que muestra otros elementos de ayuda para ellos, como son profesores de guardia, aulas disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí se podrá cambiar, saldrá una opción más aquí que será cambiar de perfil, y ese cambio de perfil permitirá a estos compañeros que son equipo directivo cambiar entre profesorado o dirección. También en cuenta se podrá gestionar muy pronto aspectos relacionados con la cuenta en la herramienta, como puede ser pues la configuración del correo de recuperación de contraseñas, los permisos que se dan a determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Lo habitual en muchas herramientas que tienen una cuenta de perfil, pues algo similar y que se va a ir construyendo. Luego los siguientes elementos que tenemos aquí, pues fijaos, personalización. ¿Para qué sirve esto? Pues para cambiar la distribución de estos bloques del escritorio, fijaos, por si a alguien le interesa más, en cuanto yo doy a cambiar, fijaos que se han puesto los grandes bloques con un elemento que me permite cambiar algo, ¿veis? Yo esto lo puedo cambiar y lo podéis personalizar a vuestro criterio, ¿vale? O cambiar bloques de un sitio a otro. Modificar los destacados, estos elementos que hemos visto aquí como enlaces, por así decir, se pueden personalizar por vuestra parte. Desde la consejería se marcan algunos como que sean permanentes para todos vosotros. Por ejemplo, aquí está marcado ahora el cuestionario de la competencia digital o el acceso al entorno colaborativo, ¿vale? Pero vosotros también tendréis capacidad de modificar estos destacados. El siguiente elemento es relativo a notificaciones. Pues esta campanita que aparece en la parte superior aparecerá también con un globito cuando tengáis una notificación indicando el número de notificaciones y podréis acceder a ellas. La mensajería es la mensajería de seguimiento educativo. Entonces, desde aquí podréis acceder a ella sin tener que cambiaros al módulo de seguimiento educativo. Para esto, como va a estar, es un elemento de mucho uso, tenemos puesto el icono aquí y en el menú lateral izquierdo que va a permitir una gestión más detallada, ¿vale?, de esa mensajería. El panel de aplicaciones, ya sabéis dónde estábamos, ¿no? Es decir, lo que nos lleva para... Hay funciones, esto es Educamos CLM es un proyecto a varios años, no se puede transformar todos los servicios que proporciona Delfos en perfil dirección, que son muchísimos, en un año. Entonces vamos a estar un poco a caballo a lo largo de estos años entre que tengáis que acceder, depende de vuestro rol en la comunidad educativa, a las aplicaciones anteriores. Bueno, pues aquí vendréis al panel de aplicaciones para acceder seguimiento educativo o la secretaría virtual, gestión educativa, que es Delfos. Nos tenemos que acostumbrar a llamarlo así, el entorno colaborativo, que ya conocéis cuál es, el Office 365, entorno de aprendizaje, en este caso de este profesor de ejemplo no lo tiene, por eso no le sale el icono, el Microsoft Outlook, el correo personal, tampoco este usuario de prueba lo tiene, y si no, os saldría a vosotros el icono. Hay muchas preguntas, ¿cómo accedo a mi correo nuevo? Bueno, pues si entráis a Educamos CLM, a los que tenéis el correo @educastillalamancha.es, aquí tenéis el icono del correo Outlook, ¿vale? Entonces, vuelvo a mi escritorio, ¿vale? Es muy importante conocerlo bien porque es el paso al cuaderno de evaluación, y para llegar al cuaderno de evaluación tenéis que estar en mi escritorio como profesorado, con el perfil profesorado, y luego, como no puede ser de otra forma, en la opción evaluación. Esa opción evaluación despliega distintos elementos que pueden cambiar en función del papel que desempeñáis en el centro. Entonces, ahora según lo vaya comentando, o lo vais a entender. Programación didáctica, programación de aula, valoración de criterios y calificación de actividades os va a salir a todo el profesorado del centro y junto a convocatorias de evaluación. Sin embargo, competencias clave solo les va a salir a aquellos compañeros, compañeras que seáis tutor de un grupo de alumnos, porque se refiere de cara a la evaluación final del curso, a los resultados competenciales, es decir, de las competencias clave, que esos tienen sentido para esos profesores que son o profesoras que son tutores de un grupo.
Aquí tenemos que diferenciar qué es el cuaderno de evaluación. Nosotros no tenemos ningún sitio que ponga un enlace a cuaderno de evaluación. Bueno, pues tenemos que tener claro que cuaderno de evaluación en esta primera fase del desarrollo del proyecto es lo que os permite gestionar las programaciones didácticas, programaciones de aula, la evaluación continua en LOMLOE, es decir, en etapas educativas que son objeto de la LOMLOE, que son para vosotros educación infantil, primaria, ESO y bachillerato, porque esta primera versión del cuaderno se ha desarrollado para esa estructura que contiene los currículum de las materias de estas etapas, es decir, esa estructura de competencias clave que contienen descriptores operativos, las áreas y materias tienen competencias específicas que se desglosan en criterios de evaluación, la relación entre esos elementos para dar lugar al resultado curricular de la materia o área, la relación entre estos elementos de las competencias específicas con los descriptores operativos para dar lugar al resultado competencial. Eso es propio de los LOE. Entonces, algunos de vosotros os preguntáis, ¿y para FP o para...? No tiene la misma estructura, ya se avanzará en otras etapas, en otras fases, pero ahora mismo en este año nos tenemos que centrar en tener una herramienta, el cuaderno de evaluación, en las etapas LOE plenamente desarrollado, y esto requiere no perder de vista ese objetivo que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es el cuaderno de evaluación? Pues el cuaderno de evaluación lo componen la programación didáctica, la programación de aula, la valoración de criterios, eso que ya hicisteis para la evaluación final del curso pasado, que era esta opción. La calificación de actividades, es decir, lo que permite ir evaluando de forma continua a lo largo del curso. Y las competencias clave para aquellos compañeros, compañeras que seáis tutores de un grupo de alumnos. Las convocatorias de evaluación, esto es la opción que permite calificar las materias o revisar la calificación que nos ha dado el cuaderno, pero esta opción está disponible para todas las etapas. Es decir, desde el escritorio podéis evaluar en cualquier etapa educativa las materias. ¿En esa opción convocatorias de evaluación? Sí. En FP, en escuelas de idiomas, en conservatorios de música, etcétera, etcétera, porque convocatorias de evaluación lleva a la evaluación tradicional de las materias. En el caso de las etapas LOE, el resultado va a venir del cuaderno, pero ahí se podrá revisar, ¿vale? Entonces, como digo, excepto convocatorias de evaluación que puede ser usado en cualquier etapa educativa, el resto corresponde a lo que hemos llamado cuaderno de evaluación LOMLOE. ¿Vale? Bien, pues sin más, vamos ya a entrar en el cuaderno de evaluación. Bueno, perdonad, me faltaba un icono de la parte superior de explicar, y es muy importante la ayuda. Entonces, este elemento de ayuda tiene dos elementos a su vez, que es cómo, si no tengo un problema, no sé cómo resolverlo, no encuentro ayuda, pues en soporte. Esto os abre el portal educativo CAU Educativo, que os permite rellenar un formulario donde describís vuestra consulta o duda o problema y llega al servicio de atención al usuario, que hay un equipo de personas detrás y os intenta resolver la cuestión o el problema, ¿vale? Y el tour de bienvenida. El tour de bienvenida es una ayuda que salta si es la primera vez que accedéis al escritorio y os va explicando todos los elementos como yo he ido contando. Pero en cualquier momento, si no os acordáis, venís aquí y os lo repite el tour de bienvenida, las veces que queráis, ¿vale? Bien, pues ya, como decía, vamos a entrar en el cuaderno como, pues hoy lo que toca es la programación didáctica. Vamos a ello. Bien, pues la programación didáctica. Para comprender bien lo que es la programación didáctica, primero quiero hacer un ejercicio o un esquema para que sepamos cómo hemos estructurado en el cuaderno de Educamos CLM
la programación didáctica respecto a las programaciones de aula. Entonces, en este esquema lo que he querido plantear es que por una parte están las programaciones didácticas de una materia, que la programación didáctica en el centro educativo es única para la materia de un nivel, de un curso. Una programación didáctica de matemáticas de primero de la ESO o una programación didáctica única de lengua castellana y literatura de primer ciclo de primaria. Es única, es decir, que solo la tiene que hacer en el centro, hay una y hay que hacerlo en la aplicación una vez. Se decide qué profesor o profesora la realiza, la crea en Educamos por acuerdos de departamento, de equipos de ciclo. Más adelante se va a introducir una gestión en la aplicación para que bien a nivel del equipo directivo o a nivel de equipos de ciclo o de jefaturas de departamento se asigne esa capacidad en Educamos CLM a un profesor o profesora concreta de crear dentro de Educamos la programación didáctica, pero hasta ahora no está hecho esto. ¿Vale? Entonces, ahora lo explicaré en más detalle. Entonces, la programación didáctica, que es única por centro, materia y nivel o curso, pues para Educamos CLM tiene estos elementos. Pues tiene, como hemos dicho, en cada área o materia las competencias específicas, que habrá que ponderarlas. Tiene dentro de cada competencia específica los criterios de evaluación que hay que ponderarlos y establecer un método de cálculo de cara a la evaluación final. Ahora lo vais a comprender cuando vayamos a cada apartado. Y hay que definir unidades de programación dentro de ese área o materia. Son esos grandes bloques en que estructuráis el área o materia, en donde asignáis criterios de evaluación y saberes básicos. Bien, pues una vez que se haya realizado en Educamos CLM la programación didáctica de una materia, se tiene que cerrar y va a permitir que luego todos los compañeros y compañeras que impartan esa materia en el centro, a partir de esa programación didáctica, elaboren sus programaciones de aula y dentro de ellas actividades que van a permitir hacer la evaluación continua. Estas programaciones de aula no se cierran, son dinámicas a lo largo del curso, no hay que crear todas las actividades al principio del curso, no, se pueden ir creando y evaluando. Lo que hay que cerrar es la programación didáctica, porque eso sí influye en que las actividades ligadas a través de las programaciones de aula adquieran esos elementos ponderados de competencias específicas o criterios, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vamos a ir comentando. Entonces, programación didáctica única en el centro por curso o nivel y materia. Programaciones de aula, pues las que se necesiten. Si un profesor imparte a varios grupos del mismo nivel una materia, pues tendrá que crear una o varias programaciones de aula, o si en una misma clase, por lo que sea, tiene una diversidad de alumnos y quiere crear distintas programaciones de aulas, por las razones que sea, lo puede hacer. Entonces, y como digo, no está obligado a que antes de empezar a trabajar con su alumnado ya tenga hecha la programación de aula. No, se pueden ir creando las actividades conforme va avanzando el curso. Bien, pues como os decía, una vez que tenéis claro estos elementos de la división o la estructura que se ha dado en Educamos CLM de programación didáctica por una parte y programaciones de aula, vamos a ir ya describiéndolo en el programa la parte que nos toca en esta sesión, que es la parte de la programación didáctica. La parte de programaciones de aula se dedicará en la sesión del día 20, del próximo miércoles. Entonces recordad, voy a volver, quiero que quede claro, a ver si conseguimos que haya muy pocas dudas a elaborar las programaciones didácticas. Voy a volver al escritorio. El escritorio siempre tiene el iconito en forma de ordenador ahí arriba. Entonces estaba aquí, que es el punto al que debo llegar desde el panel de aplicaciones y que paulatinamente os irá apareciendo como primera pantalla.
y luego para ir al cuaderno pincho en cualquiera de estas opciones, pero como toca hoy la programación didáctica, pues pincho aquí. Y ya me aparece una pantalla donde tengo que empezar a seleccionar cursos y materias. ¿Vale? Y aquí marca lo que es la programación didáctica con una pequeña explicación que viene un poco a comentar lo que se necesita. Bien, una cuestión. Programaciones didácticas. Hemos pensado el desarrollo de esta parte de la aplicación para que se puedan hacer las programaciones didácticas antes de que se tengan cargados los horarios en la aplicación en gestión educativa, en Delfos, para que no suponga un retraso, porque los horarios depende del tamaño del centro y la tipología, cuesta un poco tenerlos, por así decir, fijados. Entonces, las programaciones didácticas se pueden empezar a hacer desde el día 1 de septiembre y se podrán hacer así en cursos sucesivos. Como digo, este año no tenemos aún la gestión de qué profesor hace la programación didáctica de cada materia. Entonces, ahora mismo en la aplicación, el que la ha iniciado, el profesor que haya iniciado una programación didáctica de un curso, aquí tengo un ejemplo de un colegio de primaria, daría igual un instituto, saldrían todos los cursos que imparte, pues cualquier profesor, como digo, del centro podría iniciar una programación didáctica y desde ese momento que él la inicia con el icono en forma de lápiz, porque aquí lo que aparecen son materias. Yo he seleccionado todas para que tengáis una visión un poco más amplia, pero se puede ir seleccionando materia a materia. Como decía, cuando un profesor inicia la programación didáctica, por así decir, se convierte en el editor en Educamos CLM de esa programación didáctica. Y para que no haya conflicto en la aplicación, de que uno cambie una cosa a otra, ese profesor o profesora es el editor, como digo, y solamente él o ella podrá editar o cambiar esta programación didáctica. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una columna que nos está indicando los posibles estados que puede tener la programación didáctica de un área o materia. En este caso tenemos desde el no iniciada, en este caso religión católica, con los ejemplos que hemos estado preparando. Quiere decir que nadie, ningún profesor del centro todavía ha empezado a hacer la programación didáctica de esa materia y por el acuerdo que haya en el ciclo tal, pues se le asigna al profesor que sea. Iniciada. Si tenemos iniciada y a la derecha el icono de edición del lápiz, significa que yo como usuario o usuaria soy el que la inicié y soy el editor. Si vemos una iniciada sin el lápiz, significa que algún compañero la ha iniciado y yo no puedo hacer nada. En esta que está marcada aquí abajo, que pone iniciada, pero no tiene el lápiz, algún compañero inició la de lengua extranjera inglés en el curso 5 años y lo está elaborando. Esta que tengo aquí arriba al principio la inicié yo porque tengo el lápiz de edición. ¿Vale? Cuando una programación avanza y ya está terminada, una programación didáctica, el editor la puede cerrar. Entonces sería el siguiente estado. Eso significa que estará visible para el resto de compañeros con este icono en forma de ojo y cualquier profesor del centro la puede consultar. Y hará posible que cualquier profesor que imparta esa materia, ya con su horario definido, pueda crear las programaciones de aula ligadas a esa programación didáctica. Bien, pues fijaos, el icono de edición que ya lo he comentado, el icono para cerrar la programación que lo comentaré más adelante cómo se hace, es un apartado que vamos a ver en esta sesión, significará que quiero cerrar la programación. El icono de apertura que aquí está desactivado porque yo no soy el editor de esta programación. Esto significa, si me he equivocado, falta algo por completar, que tengo una programación cerrada y yo fui el editor, la podré abrir, siempre que se cumplan unas condiciones que luego diré. Y algo muy importante,
descargar el informe de la programación didáctica. Lo veremos también en detalle más adelante, pero esto va un poco en relación a la instrucción que se emitió el 14 de septiembre, el jueves pasado, en relación a que aquellas programaciones didácticas realizadas en Educamos CLM y si el centro ha acordado que va a trabajar en el cuaderno de evaluación, pues se les exime de tener que incluir en ese documento de programación didáctica que hay que tener preparado para luego ponerlo a disposición de la inspección, se incluyan estos apartados que vamos a ir viendo aquí. Luego os enseñaré este informe que, como digo, establece la relación entre todos los elementos del currículo y que sirven para decir cómo vamos a evaluar, ¿vale? Luego lo veremos. Siguiente columna que quería mostrar. UP es unidades de programación. Pues va a ir informando, ya lo veréis que son, cuántas unidades de programación he asociado a la programación didáctica. Simplemente es un número informativo. Cuando hay un guión es que todavía no he creado unidades de programación. Y bueno, y otra columna que indica si tenemos realizada una concreción de la programación para alumnos con un desfase curricular. Bien, luego os comentaré ese apartado. Otra cuestión que es funcional en todas las pantallas de Educamos CLM. Siempre que aparezca una pantalla de este tipo con una fila con datos, en las cabeceras se suele presentar un iconito para indicar que ordene los datos que hay en forma así de tabla por el campo que digamos en orden ascendente, en orden alfabético ascendente o descendente, ¿vale? Para facilitar si tenemos un centro muy grande y hay muchas materias, tal, no sé qué, porque depende de la enseñanza, pues que podamos ordenar según creamos conveniente. Bien, pues vamos a avanzar, ¿vale? Voy a visualizar una programación que ya está cerrada más que nada para que veáis los elementos que hemos incluido en Educamos CLM referidos a la programación didáctica. Luego volveré para editarlo en una programación que voy a empezar. Bueno, pues esta pantalla os suena seguro, los que el curso pasado a finales de mayo pusimos disponible lo que llamábamos allí ponderación. Entonces allí incluíamos competencias específicas, la aplicación ya nos trae cargadas de todas las materias de las etapas que hemos indicado, etapas LOE, las competencias específicas que aparecen en los decretos correspondientes. ¿Vale? Entonces, en este caso estoy en el área o materia crecimiento en armonía y esto ya aparece cargado, no lo tengo que cargar en ningún sitio. Bien, pues lo que yo tendré que hacer, que ahora lo vamos a ir explicando, es establecer una ponderación para estas competencias específicas. Esa ponderación se va a establecer a través de un campo, el campo que hemos denominado peso, y respecto al curso pasado, donde estos pesos solo permitían un cambio entre 1 y 10 y había veces que el porcentaje no se ajustaba a lo que vosotros queríais, porque daban saltos los porcentajes en valores superiores a la unidad, pero en esta versión ya podéis ajustar el peso de 1 a 100. Y eso os va a permitir que si el total suma 100, podéis ajustar el peso a la unidad que queráis. ¿Un 17%? Pues sí. Pues si ponéis en un campo 17% y el resto entre todos suman 100, vais a conseguir el porcentaje que queráis. Y en la parte inferior vais a ver que un gráfico, este anillo que va a presentar los porcentajes de cada competencia específica y la fórmula que servirá para calcular en función de esos porcentajes el resultado del área o materia, el resultado en términos de insuficiente, notable, sobresaliente, etcétera, etcétera, o en bachillerato el numérico, el valor numérico, ¿vale? Bien, luego la otra parte que se tiene son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que se presenta la pantalla en forma de competencias específicas y desglosado, fijaos lo que hago, lo abro, lo despliego, los criterios de evaluación de cada competencia específica. Y ahí tendrá que establecer el peso
de los criterios referido a la competencia específica a la que pertenecen. Además, mostrará el número de unidades de programación en que he incluido cada criterio. Si no aparece, pues significa que el criterio de evaluación aún no está incluido en ninguna unidad de programación. Y algo novedoso que ahora voy a explicar, que es el método de cálculo del criterio de la evaluación para la evaluación final. Eso significa, por ir adelantando un poco la situación y que vayáis reflexionando, el nivel competencial del alumno se tiene que ir reflejando en la aplicación a lo largo de la evaluación continua, y eso se hace a través de la programación de aula en las actividades que se verá en la próxima sesión, pero todas esas evaluaciones que vais haciendo de esas actividades que iréis haciendo a lo largo del curso, donde reflejaréis el nivel de logro en los criterios de evaluación que incluyáis en cada actividad, irá repercutiendo en un resultado global del criterio de evaluación y vais a poder elegir el método de cálculo que el sistema os va a emplear para hacer ese cálculo. Y las unidades de programación, que son grandes bloques en que estructuráis la materia y donde tendréis, aparte de un nombre que daréis a la unidad de programación, el campo de saberes básicos, donde tendréis que incluirlos a partir de los decretos correspondientes, la temporalización, es decir, en qué convocatoria de evaluación se estima o pensáis o asignáis para realizar el trabajo correspondiente a la unidad de programación, y el número de criterios que habéis incluido en cada una de ellas. ¿Vale? Y luego podréis visualizarlo. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Veis? El volver atrás siempre es muy intuitivo, siempre hay aquí un botón. Y también aquí en esta parte de arriba os va indicando en qué elemento de la estructura que tenéis en el programa estáis en ese momento. Bueno, pues volvemos. Vamos a empezar a hacer una programación didáctica. Fijaos que nos estamos centrando en plasmar esto de forma muy sencillita y a veces podemos ser un poquito pesados, pero queremos que las dudas sean las mínimas posibles en cuanto a funcionamiento. Entonces, por eso queremos detallarlo. Hemos tratado de hacer la aplicación lo más intuitiva posible. Nos faltan aún ayudas que os iremos comentando, pero que van a estar, sobre todo son ayudas que van a servir al curso próximo, como eso de copiar la programación del año anterior y luego modificarla y tal, pero os las vamos a describir también. Bueno, pues fijaos, si yo me voy a esta programación didáctica de la que apenas tenía nada más que había entrado, yo podré en las competencias específicas hacer una ponderación, es decir, cambiar la contribución de esas competencias específicas al resultado o a la valoración curricular que haya que dar de la materia, bien en cada convocatoria, primera, segunda, o al final, en la convocatoria final, porque en cada momento el cuaderno nos va a dar el resultado. Es decir, llegamos a diciembre, donde se da el informe trimestral, y lo que se haya evaluado hasta ese momento, el sistema va a calcular los resultados de las materias y podremos ver, a modo de consulta, cómo va el alumno desde el punto de vista competencial, con lo que se ha hecho hasta ese momento. Porque tened en cuenta algo y que no tenéis que estar nunca pensando y si esto no lo he dado, no lo he impartido, no me ha dado tiempo, tengo que reponderar. No. Es que la aplicación no penaliza lo que no se evalúa. No tenéis que pensar en eso. Lo que tenéis evaluado para la aplicación se comporta como se considera como el 100% y luego se aplican los porcentajes que habéis establecido. Entonces no penséis, pues yo no es que no he trabajado en este caso la competencia específica 6 o la 5, perdón, esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponderar esto con 0? No tenéis que hacer nada de eso, porque el sistema no lo considera lo que no se ha evaluado. Entonces, el sistema está para facilitaros el trabajo, no para complicar en que tengáis que hacer cálculos por detrás. No hay que hacer nada de eso, porque la programación es lo que tú estableces al principio que vas a trabajar y luego si se da una circunstancia que sea,
que te impide trabajarlo, pues no tenéis que modificar la programación respecto a estos cálculos, ¿vale? Bien, pues como os decía, os he dicho antes que estos pesos se han ajustado en esta versión, a diferencia del curso pasado, para que os permite ajustar los porcentajes a la unidad. Entonces, fijaos, si esto los establezco en valores de este tipo, fijaos que el sistema va calculando, a ver, 30 y 20, 50, y 10, 60, y 20, 80, y aquí pongo otros 20. ¿Veis? He hecho que la suma sea 100 y los porcentajes me coinciden en lo que yo quiero. ¿Que quiero poner aquí un 35? Pues se lo tengo que restar perdón, un 35. A ver. $35, pues como ahora no me suma 100, pues tengo que restar alguna para que me sume 100. Eso está claro. ¿Veis? Ahora sí he ajustado a 100 y se me ajustan los porcentajes a los pesos que yo doy. Entonces esto os permite, como decía, ajustar el porcentaje a la unidad que vosotros queráis. Este gráfico es interactivo. Es decir, en función de los pesos que vosotros vais haciendo, el gráfico, para que os hagáis una idea del peso que estáis dando a cada competencia específica, también lo es. Entonces es muy visual. ¿Veis? Si yo cambio directamente, el gráfico es dinámico. Y la fórmula también. Esta fórmula, como digo, sirve para obtener el resultado curricular del área o materia. A ver, aquí estoy en la etapa infantil y en la etapa infantil, como sabéis, no hay un resultado global de la materia en el sentido de, como en primaria, de suficiente o notable, sino que se da en infantil los resultados o los informes de evaluación en función de las competencias específicas. Pero en el resto de etapas, como es primaria, ESO y bachillerato, sí que se da el resultado curricular de la materia y se hará según esta fórmula. Bien, pues tenemos que dar siempre a guardar una vez que hacéis cambios. Veis que en la parte inferior se da un mensaje que dice si se ha guardado correctamente y nos vamos a la pestaña de criterios de evaluación. Estos elementos, como sabéis, tenéis que rellenarlos con acuerdo del departamento o del equipo de ciclo, porque son aspectos de cálculo o del nivel competencial o del resultado de la materia que se aplican en todas las clases, es decir, con todos los alumnos, salvo aquellos que tengan desfase curricular, que tendrán otra programación didáctica u otros elementos de este tipo que luego indicaré. ¿Vale? Entonces, estos no son particulares de mi clase, son de la programación didáctica que hemos dicho que es única para la materia y curso en el centro educativo. Bien, pues los porcentajes dentro de una competencia específica de sus criterios de evaluación, fijaos, los que no habéis usado la herramienta, la nomenclatura o abreviatura que hemos puesto a cada elemento es indicativa de la competencia específica en la que está. ¿Veis? Competencia específica de 5 años, que es el curso 6, por así decir, 6 punto, las siglas del área, comunicación, representación de la realidad, competencia específica 1, criterio 1. Luego para lo mismo, criterio 2, criterio 3, los que tenga el currículo. Bien, pues el peso lo que hace es distribuir los porcentajes en relación a esta competencia específica. Funcionan de la misma forma que acabamos de explicar, que os permite hacer un ajuste a la unidad del porcentaje si le dais a la suma. O sea, si sumáis los pesos y que sea 100. Si no suman 100, el sistema lo que hace es hacer una proporción, de tal forma, una regla de 3 para entendernos. Es decir, que todo lo que habéis sumado como pesos sería el 100% y ya el sistema calcula en función de eso. Pero lo más operativo para vosotros es que intentéis ajustar esos pesos a 100.
Por defecto, el sistema los da precargados con el mismo porcentaje a cada uno de los elementos. Si no queréis variarlos, pues no tenéis que tocarlos. Y como os decía, el método de cálculo del criterio de evaluación para la evaluación final, aunque os permitirá en cada momento, sobre todo al final de cada trimestre, para los informes de evaluación trimestrales, saber cómo va un alumno desde el punto de vista competencial. Que esto realmente tiene sentido de cara al final de curso, incluso al final del ciclo, en las etapas organizadas por ciclo. Pero aquí lo tenéis. Entonces, se ofrece por defecto que las veces que se evalúe el criterio de evaluación, se da la opción de que elijáis que el sistema calcule una media como media aritmética o como media ponderada. ¿Por qué? Porque veremos en la sesión siguiente que las actividades se podrán ponderar a través de los criterios de evaluación que incluyan. Eso os permite pensar, bueno, y si yo organizo actividades que considero que son de más dificultad o de más envergadura unas que otras, ¿lo puedo ponderar? Sí. Eso se verá en la sesión siguiente, como digo. Entonces, eso se refiere media ponderada a las actividades que vais a crear ya para vuestras clases, para vuestros alumnos. Si es la media aritmética, pues la media aritmética de las veces que se haya evaluado cada criterio. Si es la moda, es decir, el valor o el nivel de logro que se repite más, es decir, el que más veces habéis utilizado para evaluar el criterio al alumno, pues se cogerá ese. O el valor más alto. Son distintos valores, posibilidades que hemos puesto aquí, no quiere decir que no pudiese haber más, pero estamos ofreciendo estos, ¿vale? Pues una vez que se marca estos elementos, en cada uno, fijaos cómo se despliega, que a veces alguno nos habéis preguntado, ¿y dónde están los criterios? Que estoy en la pestaña criterios y me salen las competencias específicas. Es que esto se pliega y se despliega, ¿vale? Se pliega y se despliega para verlo. Y si cambiamos algún dato, hay que guardar. En la parte inferior tenemos una fórmula que ya no es interactiva porque hay mucha variedad de criterios entre unas competencias específicas y otras, pero que sirve de ejemplo ilustrativo de cómo va a calcular el sistema el nivel de adquisición de cada competencia. Es decir, que en función de los pesos que hayamos puesto, por ejemplo aquí que están todos al 33%, significa que los niveles de logro que hayamos asignado, que hayamos evaluado a cada alumno, el nivel de adquisición de esta competencia saldrá como una media ponderada de estos valores para dar el nivel de adquisición de la competencia específica. Eso es lo que significa la fórmula. Entonces, según vais evaluando los niveles, los criterios de evaluación, el sistema va a ir obteniendo un nivel de adquisición de la competencia específica en función de estas ponderaciones que decidís de forma conjunta y por consenso en los equipos docentes, departamento, de ciclo, etcétera. Bien, pues como decía, una vez que habéis guardado los elementos de ponderación y de cálculo del nivel de logro, pasamos a las unidades de programación. Recordad que yo os puse en una pantalla previa que según vayáis haciendo la programación didáctica, aquí va a aparecer un numerito en esta columna, número de unidades de programación con criterio, que os va a indicar en cuántas unidades de programación habéis incluido cada criterio, para que sepáis si hay alguno que no está incluido, simplemente. Bueno, pues el tercer elemento de las programaciones didácticas para la gestión que se hace en Educamos CLM. Pues el tercer elemento es las unidades de programación. Esos grandes bloques en que estructuráis el área o materia y se empieza cuando no hay nada creado aún, pues se muestra así, que no tienes unidades de programación y te muestra un aviso que vamos a explicarlo. Dice, debes asignar
todos los criterios de evaluación disponibles en el área para poder guardar la programación. Ahora comentaré aquí distintas situaciones que se pueden dar. Esto es simplemente para que lo recordéis, pero vamos a ver que según las etapas educativas, si están organizadas por ciclos o no, se puede tener cierta relajación en este criterio que así parece muy exhaustivo o muy exigente, ¿no? Bueno, pues nueva unidad de programación. Pues hay que darle un nombre. Me estoy inventando las cosas, ¿eh? Mi entorno más cercano. Abreviatura, pues bueno, como queráis, yo suelo decir así. Número de orden vais diciendo para que salgan ordenadas y que sea un poco coherente con la temporalización que dais, porque es para que luego en el documento de programación didáctica, del informe de programación didáctica, permita sacar ese orden. Entonces aquí tenemos saberes básicos. Esta caja permite introducir hasta 4.000 caracteres, se puede ampliar, ¿vale? Entonces aquí, en esta versión del cuaderno, no tenemos cargados los saberes básicos. Lo tendremos para una versión posterior, de cara al curso próximo. Pero vosotros tenéis los decretos y podéis hacer un copia y pega, ¿eh? ¿Vale? Entonces vosotros hacéis un copia y pega de esos saberes básicos de vuestro área o materia. Yo voy a escribir lo que sea, pero vosotros lo tenéis en un documento Word porque habéis hecho una reunión de equipo docente y habéis decidido que en la primera unidad de programación pues vais a meter los saberes básicos que estiméis. Los escribís, no pasa nada, es un copia y pega. Como digo, de cara al curso próximo ya aparecerán cargados los saberes básicos del área o materia y tendréis que elegir cuáles, claro. ¿Vale? El siguiente elemento que tenéis que indicar es la temporalización que habitualmente, o secuenciación que habitualmente decimos. Entonces, os van a aparecer las convocatorias de evaluación que se han definido también en la consejería para cada centro y etapa. Entonces, en las etapas de las que estamos hablando, infantil, primaria y eso, os van a aparecer esas que tenéis aquí, primera evaluación, segunda evaluación y final. En secundaria también sería posible porque podéis definir convocatorias de recuperación de evaluaciones parciales, recuperación de la primera o la segunda, pero eso lo podéis definir si queréis, podrían aparecer aquí. Y en bachillerato sabéis que hay dos convocatorias de tipo final, la ordinaria que aparecería ahí y la extraordinaria que también aparecería ahí. En principio no tiene mucho sentido la extraordinaria, pero aquí aparecen las convocatorias que hay, digo desde el punto de vista de la temporalización. ¿Vale? Entonces, aquí una cuestión que también suele dar lugar a muchas dudas. Y no tengo la tercera evaluación para el tercer trimestre, ¿qué es lo que trabajo? Bueno, lo tienes que asignar a la siguiente, es decir, ha llegado Semana Santa aproximadamente, el descanso de ese segundo trimestre y después comienza el periodo del tercer trimestre. ¿Y a qué se lo asigno? A la final. Y me decía, pero no se tiene en cuenta todo el curso. A ver, que el sistema está considerando la evaluación continua. ¿Qué es para Educamos CLM la evaluación continua? Pues que el alumno está siendo evaluado desde el inicio de curso a través de las actividades de forma continua y el resultado que va calculando de la materia y competencial es todo el evaluado desde el inicio de curso. A ver, eso no ofrece dudas si pensamos en el descanso del primer trimestre y damos el informe de evaluación, porque como solo ha habido un trimestre, ofrece dudas cuando ya llegamos a la segunda evaluación y tenemos que dar los resultados del segundo trimestre. ¿Qué se considera lo de la segunda evaluación? No. Está como definido en todas las órdenes de evaluación, la evaluación continua. Entonces, es lo que lleva el alumno hasta ese momento. Es decir, se considera para la segunda evaluación la acumulación en esos resultados que obtiene el alumno de lo que viene haciendo desde el inicio del curso, desde el 11 de septiembre, en este caso. ¿Vale? Y lo mismo para la final. Por eso no importa
que defináis unidades de programación asociados a la evaluación final, porque el sistema siempre va a considerar lo evaluado desde el inicio de curso. Pero es una forma de organizar o de secuenciar estas unidades de programación. Y la siguiente cuestión, interesantísimo. He marcado estos elementos, el nombre, el orden, los saberes básicos, la secuenciación o temporalización y ahora los criterios de evaluación. Con este botoncito de aquí a la derecha, pues fijaos que me aparecen todos los criterios de evaluación del área en el que estoy, sea la que sea de bachillerato, sea de la ESO, sea de primaria, donde esté. Entonces tenéis que marcar qué es lo que trabajo, qué es lo que incluyo, cómo hago esos bloques de estructuración del área o materia para evaluar o para definir como acuerdo de equipo docente. Estoy haciéndolo al azar, ¿eh? Entonces damos a añadir y aquí aparecen. Y fijaos en más, si os ponéis encima, os va a informar en cada uno de ellos cuando guardemos la unidad cuál es el texto descriptivo de cada criterio, ahora cuando guardemos la unidad, ¿vale? Entonces hay que guardar la unidad. Entonces aquí la tenéis creada. Entonces aquí vais a ver los saberes básicos. Recordad que pues aquí si os ponéis el ratón encima os da un avance, no tenéis que entrar al detalle. Fijaos los criterios de evaluación que estamos aquí. Y un aviso, que como digo, nos va a estar el sistema diciendo, oye, que hay criterios de evaluación que todavía no has incluido en ninguna unidad. A ver, ya voy explicándolo. Esto es un poco informativo en las enseñanzas organizadas en ciclos, porque os podéis plantear, aunque no tiene por qué ser así, o bien trabajar todos los criterios de evaluación en cada uno de los cursos de la etapa, con distinto nivel de profundidad, si queréis, o de dificultad, o de acciones que hacéis con vuestros alumnos. Entonces, pero hay otros compañeros y compañeras que se organizan distribuyendo un poco eso. Bueno, pues la herramienta os lo permite, pero en enseñanzas organizadas en ciclos, infantil, primaria y eso, no en bachillerato. El bachillerato no es un ciclo, está organizado por cursos. Eso quiere decir que en la programación didáctica de las materias de primero de bachillerato, voy a poner un ejemplo, matemáticas 1. Pues hay que incluir todos los criterios asociados al curso primero de bachillerato de Matemáticas 1, porque esto es la programación didáctica y esto es la planificación que se hace de trabajo de la materia para todo el año. Luego ya veremos si hay algo que no llego a evaluar, pero en la programación didáctica tienen que estar incluidos todos los criterios y el sistema no va a dejar cerrarlo en bachillerato si no están todos los criterios. Bien, pues que quiero seguir, que dejé alguna unidad didáctica a medias, perdón, a una unidad de programación a medias, pues la edito. Aquí tenéis, que me he equivocado en los criterios, quiero cambiar, pues lo editamos, desmarcamos alguno, sin olvidar guardar, o decir añadir los seleccionados, ¿vale? Bien, pues aquí tendríamos que ir creando cada una de las unidades de programación en que yo estructure la programación didáctica del área o materia. Vamos a poner, por no ser muy pesado, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Vosotros sabéis mucho mejor que yo, seguramente, la estructura que queráis dar en unidades de programación para vuestro área o materia. Voy a hacer aquí un copia y pega de los saberes como los he definido tal. El límite de este campo, repito, que son 4.000 caracteres para los saberes básicos. Creemos que es suficiente para casi todas las áreas o materias, teniendo en cuenta que salvo que alguien trabaje como un proyecto único, es decir, una unidad de programación única a lo largo del curso, pues en general no se van a incluir en cada unidad de programación todos los saberes del área o materia, pero podría ser. Pero 4.000 caracteres son bastante. Bueno, pues vamos a marcar al azar aquí
Esto evidentemente lo tenéis que acordar con el equipo docente para saber la estructura que dais a cada unidad de programación. Y creamos otra. Como veis, yo pongo abreviaturas, pero esto ya cada uno sabe cómo hacerlo, que sean un poco significativas, tanto que estoy trabajando con unidades de programación como el orden, pero eso ya es propio de cada uno. Entonces, ya vosotros decidís. Y como decía, esta, que va a ser la del tercer trimestre, puedo tener más de una por trimestre, ¿eh? Yo es que estoy aquí en vivo y en directo y no quiero gastar mucho tiempo en hacer pasos repetitivos, pero podéis tener pues 2 unidades de programación por trimestre, como penséis que es mejor la estructura de vuestra área o materia, y siempre con acuerdo del equipo docente, porque la programación didáctica es única. Entonces, ¿veis? Imaginad que aquí ya tenemos completa nuestra estructura y nos sigue el sistema diciendo que hay criterios de evaluación que se han quedado sin asignar a alguna unidad didáctica. Bueno, no pasa nada. Entonces, el acuerdo del equipo docente ha dicho que así es como quiere estructurarse para el curso de 5 años de infantil en este área, pues ya está, no pasa nada, porque ya el equipo docente es consciente de que en el curso pasado ya se trabajarían los criterios de evaluación que no están aquí. Lo digo porque es el último curso infantil el que tengo de ejemplo. Entonces el equipo docente tiene que ser consciente de lo que no he hecho, lo que no incluyo en la programación didáctica de este año académico, bien, o lo trabajé el año anterior o para esos alumnos, o se va a trabajar en años posteriores. Bien, pues una vez aquí, el equipo docente lo ha revisado, la programación, estamos de acuerdo, tal. ¿Qué podemos hacer? Cerrar la programación. Esa opción. Cuando estoy dentro de la pantalla de unidades de programación, la opción de cerrar la programación está aquí a la derecha. Esta opción a la derecha. Si lo doy, el sistema me va a avisar. Y lo que os decía, aquí es donde en este aviso se está especificando lo que acabo de comentar. Dice, hay criterios sin asignar a ninguna unidad de programación. Recuerda que todos los criterios de evaluación han de ser incluidos a lo largo del ciclo, por lo que has de tenerlo en cuenta en relación a cursos anteriores o futuros. Es decir, que el alumno al final tiene que haber trabajado todos los criterios de evaluación según los saberes básicos a los que estén relacionados, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en la elaboración de... Si decidís en el equipo de ciclo que vais a trabajar todos los criterios del área en cada curso, pues ya está. Pues el aviso os dice que os falta alguno por asignar y lo tenéis que incluir, no pasa nada. Ahora repito, vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesado, pero para que haya un poco de distinción, sobre todo en los IES o en los centros que tienen etapas de secundaria. En bachillerato, este aviso se convierte en algo prohibitivo, es decir, no vas a poder cerrar en bachillerato si no tienes todos los criterios de evaluación asignado a alguna unidad de programación en el curso de la materia, porque ahí no está organizado en ciclos, está organizado en cursos. Bien, pues le digo, estoy de acuerdo, guardar y cerrar la programación. ¿Vale? Entonces se ha quedado en programación cerrada. Si volvemos a la pantalla anterior, estaba haciendo lo del curso 5 años. Entonces, fijaos, estaba con este área. Y aquí ya me muestra el estado cerrado, me muestra que creamos 3 unidades de programación, me muestra el candado porque yo soy, es decir, este profesor es el editor. Y si lo utilizo, lo que hago es abrirlo porque quiero modificar algo. Fijaos la diferencia con las de abajo. Aquí, aunque la programación está cerrada, yo no fui el editor de este área, con lo cual no puedo abrirla. Puedo verlo, pero no puedo abrirla.
Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo podré abrir una programación? Porque hay que corregir una programación didáctica, ¿vale? Es que a veces nos quedamos en programación y aunque la sesión de hoy está dedicada a la programación didáctica, a veces se nos olvida y a veces hay confusión entre cuando utilizamos la palabra programación si nos estamos refiriendo a la de aula o a la didáctica. La programación didáctica se va a poder abrir para corregir algo, pues en tanto que no se haya empezado a crear programaciones de aula vinculadas, y menos aún se ha empezado a evaluar al alumnado. ¿Vale? En ese caso tendríamos que borrar esos elementos para corregir algún dato de la programación didáctica. En todo caso, como he dicho al principio, se dotará al equipo directivo un poco más adelante la posibilidad de gestionar si se puede abrir o no una programación didáctica. Estará un poco en sus manos y también junto a los coordinadores de ciclo o jefes de departamento, ¿vale? Entonces veis, abrir la programación para el editor, como todavía no tengo evaluación ni programaciones de aula, es tan simple como eso, y te avisa. Ya la tenemos aquí en estado iniciada y lo puedo cambiar lo que necesite de los elementos que tenemos. Fijaos que la facilidad de uso de la aplicación, estamos tratando de que sea lo más intuitiva posible, de que vengan ayudas en textos. Ya sé que cuesta a veces leer porque pasamos muchas veces por las pantallas, pero muchas veces los textos que ponemos están pensados, os aseguro, para aclarar dudas, todos los textos que vamos poniendo. Entonces, fijaos aquí algo muy importante que yo ya he mencionado en este aviso que estoy remarcando con el cursor del ratón. Los profesores no podrán crear sus programaciones de aula hasta que la programación didáctica correspondiente esté cerrada, lo que os vengo diciendo, ¿vale? Y a veces no se leen estas cosas. Y tengan su horario en Delfos, eso os lo diremos el próximo día. Ya la programación de aula se concreta en los grupos de alumnos que te han puesto en el horario, que os han puesto en el horario en gestión educativa Delfos. Bien, pues como decía, vamos a cerrar de nuevo la programación desde aquí, la que hemos hecho a modo de ejemplo. Nos muestra el aviso de antes, ya está cerrada. Y el siguiente elemento importante, el informe de la programación didáctica. El informe se pide desde aquí. Se puede pedir también de una programación de la que no hemos sido editores o editoras. Y es muy sencillo. El sistema lo genera, nos dice dónde guardarlo y al final pues se visualiza. ¿Veis? Aquí está. ¿Veis los saberes básicos que pusimos de ejemplo? El nombre o el título que hemos dado a la unidad de programación, la temporalización, el orden y luego ya lo que hemos incluido en cuanto allí añadíamos criterios de evaluación, pero nos pone también la competencia específica a la que corresponden esos criterios de evaluación. Nos dice el peso que hemos dado a la competencia específica dentro del área o materia y los pesos que hemos dado dentro de la competencia específica. Podéis decir, pero aquí nos falta algo. En el ejemplo este de la competencia específica 1. No falta nada porque solo he incluido el criterio 2, el 3 y el 5. Y allí se ponderó con todos, porque en esta unidad de programación no voy a trabajar ni el criterio 1 ni el criterio 4. ¿Vale? Entonces estos porcentajes son de cara al resultado global. ¿No? Y esto no penaliza. Si no se evalúa para el primer trimestre el criterio 2, el criterio 1 y el 4, no pasa nada. El sistema hace una regla de 3 para establecer que esto es el 100%, entonces no penaliza nada, ¿vale? Entonces está bien ajustado. Y nos muestra otra columna que es el método de cálculo que hemos ido indicando para ese resultado global del nivel de logro del criterio de evaluación. ¿Vale? Entonces aquí lo tenéis. Entonces fijaos que es un informe donde tenemos todos esos informes que
hasta ahora hacíais en un documento típicamente con una herramienta como Word o parecido, o una hoja Excel, y establecíais todas esas relaciones. Pues el sistema ya os lo da. Por eso es muy importante esas instrucciones a las que he hecho mención y que se firmaron el pasado jueves, de que aquellos centros que acuerden el uso del cuaderno de evaluación, esto les sale ya una vez registrado o grabado en Educamos CLM, les sale hecho, ¿vale? Y se os exime de tenerlo que hacer para ese documento de la programación didáctica que hay que entregar de cara a que la inspección lo supervise. Porque la inspección en su momento estamos trabajando para que acceda a las programaciones didácticas que vais a registrar. Bien, pues volvemos a la aplicación. Entonces aquí quiero destacar algo que los compañeros de infantil, sobre todo los de idioma, os decíamos el año pasado, porque llegamos, como sabéis, muy justos de tiempo para la evaluación final, y nos decíais, no puedo evaluar el inglés en educación infantil. Evidentemente nos pasó eso, porque sabéis que el idioma o el inglés habitualmente en educación infantil no viene en el decreto de educación infantil con un área con sus competencias específicas ni sus criterios de evaluación. Entonces, lo que hemos hecho para que el profesor de inglés tiene que evaluar, evidentemente, aunque el año pasado no se podía aquí en la herramienta, pues lo hemos hecho posible. ¿Cómo? Pues hemos asociado al área de inglés aquellos criterios de evaluación de otras áreas que están asociados con las competencias clave lingüísticas, ¿vale? Entonces, ya hay que hacer la programación didáctica. Aquí no puedo iniciarla, ¿por qué? Como os he dicho antes, porque alguien la inició y no he sido yo. El editor es otro compañero, pero para que lo veáis que aparecen, me voy a ir a otro curso y ya está, no pasa nada. Aquí tampoco, habrá en 3 años. En 3 años, aquí tenemos el inglés, ¿veis? Entonces, si yo inicio, fijaos que esto lo vamos a hacer, perdonad, para no despistarme un poco. Voy a empezar por primera vez una programación didáctica que estaba en situación de no iniciado, que no os lo he enseñado antes. Voy a focalizar aquí inglés para no despistar. Está no iniciada. Si yo le pulso a editar, quiere decir que me voy a convertir en el editor de la programación didáctica de inglés en 3 años, para este año académico. Pues aquí vamos a tener un asistente que nos va a guiar desde el primer momento. Dice, configura los pesos de las competencias específicas, que es lo que hemos hecho en el ejemplo. Configura los pesos de los criterios de evaluación y define la forma en que se calcula el valor final de los criterios, que es lo que os he comentado. Y crea las unidades de programación asignándolas a convocatorias de evaluación, ¿vale? Entonces, aquí este asistente va a ir creciendo, como os comentaré luego al final de la sesión, donde os permitiremos de cara al año siguiente partir de una programación o copiar una programación del año anterior y sobre ella ya modifico. O sea que esto va a ir creciendo, este asistente que ayuda a crear la programación. Entonces, empezamos desde cero y ya estamos aquí. Entonces, estábamos explicando que en inglés de infantil ya se puede evaluar en Educamos CLM, a diferencia de lo que ocurrió en junio del curso pasado. Entonces, aquí nos aparecen qué criterios de evaluación, los relacionados con las competencias lingüísticas, la plurilingüe y la lingüística. Entonces, por eso veis que las siglas corresponden a otras materias, porque se trabajan en el área de inglés esas competencias específicas también, ¿vale? Entonces, de esa forma se puede ir haciendo la programación didáctica exactamente igual que si fuera otro área, exactamente igual, dándoles pesos. Fijaos que cuando empezáis de cero, hasta que no cambiéis algún dato, no se puede guardar. Entonces, siempre hay que cambiar algún dato para que el sistema detecte que estáis editando. Guardamos. A continuación, los criterios de evaluación de la misma forma, lo que sea. Y las unidades de programación. Entonces veis que no hay diferencia entre el área inglés en
en infantil y cualquier otro área. Se hace exactamente igual. Entonces, por favor, si algún compañero vuestro no está asistiendo a la sesión, el año pasado evaluó o trató de evaluar inglés en infantil y os dice, es que en infantil en inglés no se puede. Bueno, ya se puede, ¿vale? Que seáis conscientes por si lo tenéis que transmitir esta información y sobre todo para esos acuerdos que tenéis que tomar a nivel de centro. Por si algún profesor no dice, es que en infantil en inglés no se puede y ¿cómo vamos a acordar en el centro hacerlo si yo que soy de inglés infantil no puedo? Ya se puede, lo estáis viendo, ¿vale? Bien, pues otra cuestión que también damos como facilidad y que tenéis que tener en cuenta un poco por la organización de las materias en el bachillerato, ¿vale? Entonces, para hacerlo, me tengo que cambiar con un profesor de ejemplo de un centro de bachillerato. Entonces, perdonad, pero también esto os va a servir para que veáis cómo cierro la sesión. Es decir, y tengo que entrar con un profesor de ejemplo de que imparte bachillerato o que va a dar clase de bachillerato y que va a crear una programación y ahora os explicaré la particularidad que es interesante, muy interesante que la conozcáis. Bueno, pues he puesto un horario de ejemplo. Aquí al profesor le saldría relleno con su horario completo que tuviese, pero yo he puesto dos tramos por tener un ejemplo. Bien, pues vamos al cuaderno. Esto es un IES de ejemplo. Nos vamos al cuaderno y nos vamos para ver la situación que quiero describir al segundo de bachillerato, que aquí es donde tengo los ejemplos para que lo veáis. Bien, entonces, los que sois profesores o profesoras de bachillerato de aquellas materias que según la organización de la enseñanza de bachillerato puede ser elegida por el alumno bien como materia de modalidad o bien como optativa, depende un poco del camino que quiere seguir, pues vais a entender perfectamente, pero yo creo que es mejor llegar a todos para que veáis las opciones que tenemos. Entonces, en esta pantalla, fijaos, podéis decir aquí, ¿por qué aparece dibujo técnico 2 veces? Bueno, pues porque un alumno la puede haber elegido como específica de la modalidad que está cursando de ciencias y tecnología, pero para otro alumno que a lo mejor va con biología, quiere coger el dibujo técnico como optativa. Entonces, dada la estructura que tenemos en gestión educativa del FOS, sabéis que se definen dos materias, porque para un alumno es de una forma, de modalidad, y para otros alumnos es optativa. Entonces, eso se plasma en la programación didáctica de forma que hay que hacer dos programaciones didácticas, uno para el dibujo técnico de modalidad, o si hablásemos de física o de, en fin, todas esas materias que pueden estar en las dos agrupaciones de materias. Una vez cerrada una de las programaciones didácticas, aquí yo he puesto el ejemplo de dibujo técnico, la de modalidad. La O es la que me está indicando, porque yo ya lo he preparado esto, la que es de modalidad. Yo ya la cerré. Entonces, evidentemente, a los alumnos de dibujo técnico optativa, que hago lo mismo con ellas, que están en la misma clase, en el mismo habitáculo con vosotros, para vosotros el contenido o lo que hacéis en la clase es exactamente igual. Solo es una cuestión de que para la organización, de que para uno es de modalidad y para otros alumnos es optativa. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que crear las dos, pero fijaos que el sistema os va a facilitar el trabajo enormemente. Porque yo he sido el editor de esta programación didáctica que he cerrado, dibujo técnico de modalidad, y quiero crear la de la optativa. ¿Qué hago? Pues me vengo aquí y fijaos el asistente lo que nos está diciendo. Fijaos, ya lo detecta el sistema que hay una programación de dibujo técnico de modalidad o de la optativa, depende de la que haya creado primero, da igual. Y me saca aquí lo de copia la programación y me dice que existe otra materia de la misma denominación que puede corresponder a la misma materia específica o optativa. Si lo crees conveniente, puedes copiar la programación didáctica de esta para que no tengas que crearla desde cero.
Es decir, que simplemente con decir, vale, la copio porque para mí es una materia única desde el punto de vista docente, yo hago lo mismo y me copia todo lo que tengamos allí, todo, las ponderaciones de las competencias específicas, las ponderaciones de los criterios de evaluación con el método de cálculo que allí haya establecido en la otra, en la de modalidad o en la optativa según sea, y las unidades de programación que allí hubiese establecido. Me lo copia todo, todo, no tengo que hacer nada. Entonces, fijaos, allí lo tenía editado. Ahora, si queréis, vamos a ver la del dibujo técnico de modalidad para que veáis que es lo mismo. Entonces, simplemente aquí lo que tendría que hacer es cerrarla. Ya está. Entonces, con 2 clics he creado la programación didáctica. Es un fastidio tener esa subdivisión entre materia de modalidad y materia optativa, pero es que no lo impone la organización del bachillerato. Porque para unos alumnos va de una forma, modalidad, y para otros va de otra forma, optativa, ¿vale? Pero hemos proporcionado utilidades para que vosotros con 2 clics ya lo tenéis creado, ¿vale? Entonces, si decido cerrarla, se cierra, que habitualmente será que sí. Entonces, fijaos, quedaros con esto que hay 3 unidades de programación, que los saberes básicos los he puesto este texto, saber 1, saber 2, etcétera, etcétera, y fijaos cómo lo ha copiado. Si me vuelvo al dibujo técnico de modalidad, que es el que tenía cerrado, si yo lo visualizo aquí, fijaos, vamos a la unidad de programación. ¿Veis cómo es lo mismo? O sea que el sistema facilita el que en estos casos del bachillerato donde se dan estas situaciones, pues con un par de clics tenéis hechas las programaciones de esa desdoble de materias en modalidad u optativa. ¿Vale? Bueno, pues un poco por hacer un resumen para no perder un poco la perspectiva de lo que estamos viendo. Y por recapitular un poquito, que también seguramente os estéis cansando de oírme un poco, pero vamos a hacer una pausa a modo de resumen, pero voy a continuar a continuación. Entonces, estamos viendo en esta sesión el escritorio inicialmente. El escritorio es el punto al que vais a ir llegando en la aplicación cuando os lo veis. Va a ir ocurriendo eso en semanas sucesivas y va a ser de forma escalonada, no todo el profesorado a la vez. Dentro del escritorio tenéis un icono o en el panel de aplicaciones arriba cerca de vuestra zona de perfil que tiene forma de ordenador y en el panel de aplicaciones tendréis este icono que es el que os va a llevar al escritorio. Si estáis en el cuaderno de evaluación también podéis volver al escritorio desde aquí, ¿vale? Lo voy resumiendo un poco para situarnos. Aquí es donde vais a llegar cuando os lo veis por ahora. Paulatinamente no vais a llegar aquí, sino que vais a llegar a mi escritorio. Mi escritorio es el punto de entrada al cuaderno de evaluación. Cuaderno de evaluación son todas las opciones menos convocatorias de evaluación. Convocatorias de evaluación lo pueden usar todo el profesorado, independientemente de la etapa educativa, porque es para evaluar materias en el sistema tradicional, por así decir. Entonces da igual que sea en escuelas de idiomas, en conservatorios, en FP, etcétera, etcétera. El cuaderno, todas las demás opciones menos la última, y servirá para evaluar de forma competencial a los alumnos, al alumnado de etapas educativas LONLOE, infantil, primaria, ESO y bachillerato. Por tanto, esto que estamos diciendo de esas instrucciones a las que yo he mencionado, que se emitieron el día 14, el jueves pasado, para indicar que si se hace la programación didáctica en el cuaderno de evaluación, esa parte de los elementos que aquí incluimos, no es necesario incluirlo en el documento. ¿A qué afecta esas instrucciones? Pues a las etapas LONLOE, ¿vale? Estamos siendo un poco coherentes. Por ahora en el cuaderno no tenemos el objetivo de otras etapas educativas porque requieren otra estructura y otra programación diferente. Me refiero a programación de las pantallas, ¿vale? Pues es un poco el compendio de lo que estamos diciendo, junto con que
el informe de programación, el informe servirá también para que la inspección educativa más adelante pueda consultar las programaciones didácticas que se han establecido en el centro a estos niveles de esa relación entre las competencias específicas, sus ponderaciones, los criterios de evaluación con sus ponderaciones y método de cálculo, las unidades de programación, etcétera, estos elementos. Bien. Pues vamos a seguir avanzando un poco más. Perdonad que voy a visualizar aquí los elementos que tenemos pendientes para que yo me sitúe un poquito. Bien. Os voy a mostrar aquí algo que os he mencionado al principio, que es la programación didáctica de alumnos con desfase curricular. Aún no lo tenemos incluido en la aplicación en esta versión, pero va a estar en breve, a lo largo de finales del mes de septiembre o durante el mes de octubre. Entonces aquí os pongo el prototipo para que os situéis. ¿Qué os va a aparecer en la aplicación? Os avisaremos oportunamente cuando ya esté disponible. Pues tendréis que iniciar la programación. Y a diferencia de lo que habéis visto en los ejemplos que he ido poniendo, el sistema lo que nos va a preguntar al principio es el nivel curricular de esa programación didáctica que quiero establecer. ¿Veis? En esta primera pantalla, imaginad que fuese esto de primaria, lengua, y aquí tendréis que fijar en este elemento de aquí el nivel curricular del alumnado que vais a atender. En este ejemplo, que está en sexto y que tuviese un nivel curricular de cuarto de primaria. Entonces, este es el curso en el que está matriculado el alumno o alumna, la materia en el que tengáis el desfase curricular, y aquí tendréis que elegir el nivel curricular del alumno. Evidentemente, aquellos alumnos que tengan que ser atendidos con este desfase curricular tendrán que estar marcados en gestión educativa Delfos con dicho desfase curricular, la parte de gestión que se hace esta gestión en Delfos, ¿vale? Esto sobre todo para orientadores y equipos directivos, ¿vale? Entonces, fijaos, la única diferencia que va a haber respecto a lo que estamos diciendo es que habrá otro elemento donde indicar el nivel curricular para este alumnado. Y una vez que se comienza la programación, se sigue desde igual que os hemos dicho. Y me paro aquí porque en este prototipo estamos mostrando lo que os va a aparecer de cara al año próximo, que es copiar la programación de otro año. El curso próximo os va a aparecer copiar la programación del año anterior. ¿Esto qué significa? Significa que vosotros podréis copiar en el año 24-25 las programaciones didácticas de áreas o materias y sobre ellas en el 24-25 modificar lo que os facilita el trabajo. Pues esto os aparecerá de cara al año próximo. Bien, otro elemento que os quería comentar. En la próxima sesión del miércoles vamos a hablar de estos tres elementos, que es la programación de aula, la calificación de actividades, la valoración de criterios y su relación con el entorno de aprendizaje. Va a haber una relación directa y se podrán sincronizar las actividades que se creen en el entorno de aprendizaje con el cuaderno de evaluación. Pero os quería remarcar sobre todo lo relacionado con esa tarea que tenéis que hacer en este curso de formación. La tarea que se os va a plantear, que la tendréis disponible en la plataforma, tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces no os agobiéis ni penséis, es una cosa muy sencillita, porque lo que se va a plantear es que vosotros como asistentes
al curso, tenéis que hacer una programación de aula, que simplemente en la plataforma es ponerle un título, mi programación de aula de matemáticas de primero A. Y luego crear alguna actividad dentro. ¿Por qué hemos pensado que hagáis la tarea de este curso sobre la programación de aula? Porque es lo que podéis hacer todo el profesorado que estáis asistiendo. No podemos plantearlo sobre la programación didáctica. ¿Por qué? Porque todos no podéis ser editores de una programación didáctica, lo hemos estado diciendo. Pero a la vez es requisito imprescindible que para hacer la programación de aula de una materia o área ya se tenga la programación didáctica cerrada. Entonces, indicad o tenerlo en cuenta en los centros que estáis ya participando en la formación, que la programación didáctica de las materias hay que ir cumplimentándola y cerrándola. Bien, es verdad que sabéis los plazos que tenéis de entrega de esa actividad, entonces tampoco os agobiéis, no es para que la entreguéis el miércoles, los plazos ya los tenéis establecidos de cara al mes de octubre, entonces que eso no os asuste. Entonces, la tarea que tenéis que hacer, veréis, el próximo día os lo vamos a explicar y remarcaremos, mientras estamos explicando, remarcaremos, esto es de la tarea que tenéis que hacer. O sea que va a ser una cosa muy sencilla, pero queremos que todos podáis hacerlo en el sistema, en Educamos CLM, para que veáis lo sencillo y os estamos ayudando a que esto sea fácilmente realizable, ¿vale? Entonces, eso tiene que estar aclarado. Si alguien no está en el curso y os pregunta, entonces la tarea, ¿de dónde lo tengo que hacer? ¿De la programación didáctica? No, es de la programación del aula. Y será una cosa muy sencilla. Lo importante es comprenderlo un poco la estructura. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra parte, lo que quería comentar y remarcar, que a veces se nos despista un poco el portal Educamos CLM, os lo voy a mostrar aquí. El portal Educamos CLM, que es donde llegáis antes de abrir la aplicación, tiene bastantes elementos de ayuda. Ayuda que nosotros hemos denominado centro de ayuda. ¿Vale? Entonces, esto os sirve para buscar aquellas preguntas frecuentes que nos hacéis relacionados con una temática concreta, y en el apartado evaluación se van a ir concretando todas las preguntas frecuentes que os vamos a ir teniendo de vuestras consultas que nos planteéis en el curso o fuera del curso, que nos llegan a través de la atención al usuario, y vais a ir consultando ahí aquello que es más habitual, y lo iremos dotando de vídeos de ayuda, vídeos que se van a plantear en formato muy cortito, de cosas, aspectos básicos. Pues se me ocurre, ¿y cómo creo la programación didáctica de la materia optativa del bachillerato? Pues eso que he explicado yo y que he intentado remarcarlo. Pues un vídeo ya habéis visto que son 3 pasos, pues lo haremos también ayudas visuales. Soporte técnico y contacto. Lo remarco mucho porque sois un colectivo muy amplio y decís, bueno, ¿y a quién llamo? Ojalá pudiésemos atender todas las llamadas que no podemos. No, ¿con quién contacto más bien? ¿O cómo contacto? Entonces, en soporte técnico y contacto que tenéis dentro del centro de ayuda, fijaos, dentro del centro de ayuda está este icono. Y aquí en este icono os está indicando, dentro de todas las pantallas de Educamos CLM existe un botón que tiene dentro una interrogación. Pues cuando estáis logados en gestión educativa del FOS, en el cuaderno de evaluación, en el escritorio, siempre hay arriba a la derecha un icono con esa forma de interrogación dentro. Pues eso os lleva al formulario donde poner la consulta. Eso es muy útil para nosotros. ¿Por qué es muy útil para nosotros? Y lo va a ser para vosotros, os voy a decir por qué. Para nosotros porque os viene porque vosotros ya salís identificados y no os tenemos que pedir datos
de cuál es vuestro nombre, cuál es vuestro DNI, en qué centro estáis, sino que ya os salen rellenos esos datos y a nosotros, al CAU, al Centro de Atención Educativo, ya salís identificados, lo cual es un paso importantísimo para la eficiencia de las consultas a resolver, porque ya localizamos en qué centro estáis, qué enseñanzas tenéis, cuál es vuestro horario, y eso permite focalizar la consulta, que es importantísimo, porque cuando se reciben muchas consultas al día, el estar buscando dónde está ubicada cada persona y qué enseñanzas tiene, no cuesta mucho, es un tiempo precioso que no queremos perder en eso. ¿Qué ocurre si alguien no accede? Tiene un problema de acceso. Es decir, no va a tener nunca este botoncito porque no logra entrar, porque tiene el problema X que sea. Bueno, pues aquí también en soporte técnico tiene este enlace, que es el portal educativo del CAU. El portal del CAU educativo. Aquí está, CAU CLM educativo. Entonces esto nos permite, fijaos que es un portal totalmente renovado, que desde aquí nos permite crear un nuevo ticket. Aquí, como se supone que no tenéis problemas de acceso, no estáis identificados, pues os va a pedir vuestro nombre, vuestro DNI, el centro educativo, etcétera, y os da un número de ticket en la creación y os asigna un localizador, un número de localización de vuestra consulta, que os va a facilitar, si queréis venir aquí otra vez, a ver cómo va lo mío. Pues ponéis aquí el número de localización, igual que cuando se hace un envío habitualmente en plataformas de envío de cosas o de gestión de billetes de viaje o lo que sea, que os da un localizador aquí y os va a decir cómo está vuestra situación, un poco el histórico de cómo se está resolviendo ese ticket. Además, en la parte inferior de ese CAU están artículos que son de mucha ayuda, son artículos breves de resolución de problemas muy habituales. Esto va a ir cambiando y además, cuando se crea un nuevo ticket, el sistema se comporta de tal forma que, según se va rellenando el asunto del ticket, van apareciendo a la derecha ayudas relacionadas con esa palabra que vamos buscando. ¿Veis? He puesto matrícula y a la derecha me aparecen artículos, es decir, ayudas relacionadas con esas palabras que yo voy escribiendo en el asunto. Entonces es muy importante que conozcáis esto. Y además está muy próximo que el CAU educativo ya podáis acceder con vuestro usuario y contraseña como docentes. ¿Para qué sirve eso? Seguramente los que lleváis más tiempo usando nuestras herramientas lo echéis de menos, que no tengo un histórico de consultas que yo voy haciendo. Bueno, pues lo vais a tener. Las que estáis haciendo hasta ahora no se pierden. Las vais a poder visualizar en cuanto el CAU educativo lo tengáis disponible. ¿Por qué? Porque os va a aparecer, cuando eso esté, en el panel de aplicaciones, un icono de vuestro CAU CLM. Y ahí veréis el histórico de consultas que habéis puesto, que no os acordáis. Esto yo ya lo pregunté. A ver qué me dijeron hace 6 meses. Pues aquí os va a aparecer, sobre todo en los equipos directivos y personal de las secretarías de institutos, sobre todo. Eso es muy útil porque consultan mucho, y para el profesorado en general. Entonces, ese CAU educativo con el histórico personal de lo que ha ido consultando cada uno va a salir aquí, y luego cuando desaparezca el panel de aplicaciones, pues lo tendréis integrado en la ayuda también. ¿Vale? Entonces, un poco remarcar, como he comentado, los elementos de ayuda que tenéis que conocer. Desde el centro de ayuda, a veces es muy cómodo decir lanzo una consulta, pero yo os recomiendo que por favor vengáis al centro de ayuda, porque a veces es mucho más eficiente. Tened en cuenta que sois un colectivo, como he dicho, amplísimo, porque el CAU CLM no solo atiende al profesorado, atiende a las familias.
y alumnado mayor que también hace consultas también. Entonces, es un CAU que tiene unos tiempos de respuesta que realmente son bajos. Al principio de curso sube un poquito más por el volumen de consultas que hay, pero en general, si venís a buscar una respuesta por aquí, seguramente la podéis encontrar, ¿vale? Entonces, os animo a que ojeéis al menos estos apartados. Fijaos que aquí también vais a tener para el entorno de aprendizaje, tenéis las ayudas, ¿vale? Y va a estar muy relacionado, como digo, el entorno de aprendizaje con el cuaderno de evaluación, ya lo veremos el próximo día, ¿vale? Bien, y la siguiente cuestión que quería remarcar antes de pasar a la fase de preguntas es el tema del acceso, que lo he remarcado al principio y os he dicho, ya hay un acceso único, ya no es necesario que os loguéis 2 veces cuando vais al entorno de aprendizaje o al colaborativo. Entonces, si tengo un problema de acceso, ¿qué es lo recomendable? Bueno, pues lo recomendable es, sabéis, que vengáis, voy a cerrar la sesión, alguien escribe aquí su usuario y contraseña y le da error. Bueno, pues en el sistema que tenemos, esto es un entorno de pruebas, en el sistema que tenemos ahora mismo tenéis el acceso, el enlace que pone he olvidado mi contraseña, pero os va a aparecer en breve tengo un problema de acceso. Entonces esto se va a ir mejorando, pero os va a ir ofreciendo una ayuda que va a ir muy dirigida. Inicialmente os pide vuestro documento de identidad, que hay que ponerlo, el DNI, solo los números y la letra. O si tuvieseis un número extranjero, lo mismo, no hay que poner guiones ni puntos ni nada de eso, porque el sistema si no, no lo reconoce. Una vez que pongáis aquí vuestra identificación, la que sea, pues el sistema os va a decir que completéis en la parte inferior las letras de la imagen y a partir de ahí el sistema lo que hace es os envía un correo, ¿a dónde? A ese correo de recuperación de contraseñas, para que el usuario mismo establezca la contraseña nueva. Y con eso el sistema tiene que quedar resuelto. ¿Hay algunos casos que no se resuelvan así? Podría ser, pero para eso ya vamos al enlace del CAU, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo también a los equipos directivos, porque sepáis un poco dirigir al profesorado vuestro y al personal vuestro, ¿vale? Bueno, pues en principio los objetivos que teníamos para esta sesión de hablar sobre todo del cuaderno de evaluación con la introducción del escritorio, creo que lo hemos desarrollado, he tratado de ser lo más didáctico y hacerlo muy despacito para que os quede clara la programación didáctica. Y ya por mi parte, Jesús, si te parece, si hay alguna pregunta podemos pasar a responderla. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ricardo. Y creo que está también por aquí Juan Carlos, que va a formularte algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Vale, muy bien. Bueno, Ricardo, voy a hacer pocas preguntas porque hay bastantes preguntas que se han ido haciendo a lo largo de la sesión, pero como tenéis un tutor asignado, una tutora asignada para este curso, recomendamos que os pongáis en contacto con ellos, que son los DTDRs de vuestro centro educativo, y que os pongáis en contacto con ellos a través de la plataforma para que os resuelvan la mayoría de las dudas. Una de las que se repiten muy habitualmente, Ricardo, y te voy a pedir también que seamos ya breves para no terminar muy tarde. ¿Para qué enseñanzas está dirigido el cuaderno de evaluación? Aunque ya lo he repetido varias veces. Infantil, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Para FP y para adultos? No. A ver, el objetivo que tenemos en el cuaderno, brevemente, este año es que nos quede un cuaderno de evaluación para las etapas LOE del régimen general. ¿Por qué? Porque hemos definido, tal y como establecen los currículos, esa estructura de competencias clave hasta llegar al criterio de evaluación. Y esa estructura únicamente se da en esas etapas que ha mencionado Juan Carlos, infantil, primaria, eso y bachillerato. Para FP, pues será un proyecto posterior,
pero no es reaprovechable porque tiene una estructura diferente. ¿Para adultos? No, porque los decretos no se indican de la misma forma. La única coincidencia podría estar en el bachillerato de personas adultas, que sí corresponde al mismo. Pero eso ya se irá incluyendo, porque tienen otras características, porque hay que tener en cuenta que en el bachillerato de personas adultas los alumnos cursan el bachillerato por materias y el nivel competencial a lo largo de un curso académico es difícilmente es difícil de obtener porque el alumno a lo mejor no ha cursado todas las materias y no sería un resultado real desde el punto de vista competencial. Vale. Hay participantes también que indican que no le aparece en el menú ni los menús de valoración de criterios ni los de competencias clave. Y también, Ricardo, ya aprovecho, tampoco les aparece en la evaluación final. A ver, la valoración de criterios y las competencias clave os va a aparecer según va avanzando el curso. Valoración de criterios, no os preocupéis, es la misma pantalla que rellenasteis en junio, solo que os va a venir rellena a lo largo del curso según vais evaluando al alumno. No la tenéis aún preparada, yo lo he mostrado en un entorno de pruebas para que supieseis que están ahí, pero eso va a venir relleno, no vais a tener que pasar un junio como el año pasado rellenando las notas de los 25 criterios por 200 alumnos, no, os va a salir relleno, con posibilidad de cambiar algún caso si tenéis que cambiarlo. Y la pantalla de convocatoria, de competencias clave también va a aparecer, no la tenéis ahora en el sistema real, pero la tendréis los que sois tutores o tutoras de grupos de unidad. Vale. Hay otra cuestión que también se repite mucho y es si hay un profesor que inicia una programación por error, la pueden eliminar, puede el equipo directivo cambiar los permisos para que la siga editando otro profesor. Sí, ¿Cómo se solucionaría esto? Sí, eso se soluciona de una forma muy sencilla, que es lo que se llama resetear la programación. Eso no os lo he comentado, es una de las opciones que hay dentro de programaciones didácticas. Resetear la programación significa borrarla con todos los elementos de ponderación que se hayan puesto y quitar la unión que hay al profesor editor. Vale, Eso, sí, perdona. No, eso solo lo puede hacer el profesor editor, no otro. Ya gestionaremos que lo pueda hacer el equipo directivo. Muy bien. Otra cuestión que también es recurrente es sobre la asignatura de educación artística. Está dividida, hay dos profesores diferentes. Por un lado se da música, por otro lado plástica. ¿Cómo se hace la programación aquí? ¿Cómo pueden evaluar los dos profesores? A ver, desde el punto como hemos dicho, lo que tenemos en Educamos CLM es una área o materia única que es educación artística. Entonces, lo que hay que plasmar ahí es la programación global de la parte de música y de la parte de plástica. Y luego cada profesor podrá plasmar sus actividades en la programación de aula. El de plástica pues las suyas y el de música pues las suyas. Pero la programación didáctica, como la materia es única en Educamos CLM, es única. Luego las programaciones de aula son particulares de cada profesor y va evaluando cada profesor esas actividades que él ha plasmado. Hemos dicho antes que aquello que no se evalúa no penaliza. Entonces, si el de la parte plástica deja sin evaluar cosas que son del de música, no pasa nada. O al revés. Vale. Hay otra cuestión que también se repite y es si solo tienen acceso las personas que ostentan la jefatura del departamento para elaborar la programación didáctica. A día de hoy, no. A día de hoy no hay un perfil diferenciado de ni jefes de departamento ni coordinadores o coordinadoras de ciclo. Eso se gestionará más adelante. Igual que el acceso del equipo directivo a la parte de las programaciones didácticas. Hoy día, el que empieza una programación de una materia se convierte para la aplicación en el editor de esa programación didáctica y él es el único que la podrá modificar.
Y en el caso de que haya empezado un profesor esa programación, Pues, porque ahora están haciendo pruebas, durante la sesión de hoy han empezado a hacer pruebas. Pues tiene que indicar, tiene que hacer la acción de reseteo. Voy a marcarlo, perdonad un momentito. Voy a indicar cómo se resetea. Es simplemente... Si lo puedes mostrar, mejor. Perdona, Ricardo, es que no se está mostrando tu pantalla. Si la puedes mostrar, compartir. Perdón. Ahora ya. ¿Veis? Estoy dentro de una programación didáctica y yo soy el editor. Entonces, porque el único que puede resetear la programación, porque por así decir, es el que puede cambiar datos. Entonces tenéis ahí resetear la programación. ¿Veis? Estoy dentro de programación didáctica, de la materia dibujo técnico 2. Entonces, si yo reseteo la programación, ya se me quita de mi asignación. Te avisa, por si acaso no quieres borrar, pero si lo haces, fijaos, era dibujo técnico, esta, que inicié en el desarrollo de la sesión de hoy. ¿Veis que estaba iniciada y ahora ya no la tengo? Entonces otro profesor la puede iniciar, el que corresponda. Perfecto. Como comentaba, hay alguna pregunta más, pero es mejor que se la hagáis directamente a los tutores de los cursos, porque os van a poder atender. Y además es conveniente recordar que aparte de ese acompañamiento, esa mentoría que os van a poder hacer a través de la plataforma de formación, va a haber luego una sesión presencial en los centros educativos, en un centro que se elija, para poder realizar in situ con un apoyo de estos tutores, y que os van a poder ir orientando paso a paso. Y por mi parte, Ricardo, no hay ninguna pregunta más. No sé, Jesús, si tienes alguna cuestión. Sí, en principio por mi parte tampoco. Ha habido algún asistente que ha preguntado un poco sobre la tarea. Si podrías darnos unas pinceladas, Ricardo, de en qué va a consistir la tarea que luego tienen que entregar en la plataforma del CRFP. Sí, pues va a ser crear una programación de aula, que ya veréis que, y dentro una o dos actividades planteables hacia el alumnado para que poder evaluarlas. Pero ya veréis que es algo muy sencillito. Os vamos a explicar el próximo día según estemos contándolo. Esto es lo que tenéis que hacer en la programación, perdón, en la tarea a entregar. Entonces lo que tendréis que entregar en el centro de profesores podría ser una evidencia de lo que habéis hecho, que podrá ser el pantallazo, pero ojo, aquí lo que tenéis que tener muy en cuenta es que tenéis que ser vosotros. Es decir, no vale que lo haga uno y los demás lo vean, porque se tiene que ver en la parte superior que sois vosotros, porque se va a comprobar que estáis haciendo esa tarea que, como digo, en cuanto a trabajo, lo que a nosotros nos interesa es que aprovechéis el curso y que sepáis hacerlo. Y en cuanto a trabajo, veréis que va a ser muy simple. Es crear una programación de aula, que es poner un título, programación de matemáticas de tercero A. Y luego dentro crear una o dos actividades que haríais con los alumnos. Pues yo qué sé, de estudiar la longitud de lo que sea, yo qué sé, pues lo que sea, las actividades que planteáis, y que va a ser muy breve, muy concisa y de ninguna dificultad, pero es lo que vais a tener que ir haciendo a lo largo del curso. Ese es el objetivo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu intervención. Muchas gracias también, Juan Carlos, por participar. Y a todos y todas por vuestra atención. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 4 de la tarde con la segunda sesión de este curso. A todos y todas, que paséis una buena tarde. Chao.